Hace ya algunos años que Apple lanzó el M1, la primera generación de sus propios procesadores, que incluyó en todas sus Macs, incluyendo la Mac Mini, sorprendiendo a propios extraños con su potencia y rendimiento, siendo un chip diseñado bajo la arquitectura ARM. En este video te contaré, con base en mi experiencia personal, si la Mac Mini M1 aún vale la pena en pleno 2024. Quédate, que te lo cuento todo. Con el lanzamiento inminente de este mismo año de la serie M4 de procesadores de Apple, parece una muy buena opción decantarse por la compra de una Mac con chip M1. De hecho, septiembre y octubre son las peores fechas para comprar una Mac, puesto que es por estas fechas que se anuncian las nuevas generaciones de estas, junto con sus nuevos procesadores. Sin embargo, hay varias razones por las que si no tienes el presupuesto para comprar una Mac recién salida del horno, te recomendaría ir por una Mac con alguno de los chips de la familia M1. Personalmente me considero un usuario profesionalmente regular. ¿A qué me refiero? Bueno, seguramente has visto videos en los que prevalece la dicotomía de si eres un usuario pro o usuario regular, siendo la diferencia la potencia que necesitas en un ordenador para poder usar ciertas apps o para ciertos flujos de trabajo. Sin embargo, creo que esta diferencia de usuarios es algo difusa, puesto que hay veces en las que, como usuario regular, que usa algunas apps profesionales, hay veces en las que requiero de bastante potencia, aunque en la mayoría de los casos no es tan necesaria en mi flujo de trabajo, dependiendo de cuál sea este. En mi caso, yo tengo una Mac Mini M1 con los 156 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM, además de un disco duro externo de 2 TB y vaya que es bastante potente todavía, aunque francamente se siente bastante corto para algunas tareas. Vemos algunos casos, por ejemplo, en cuanto a diseño gráfico, utilizo con mayor frecuencia las aplicaciones de Adobe, Illustrator y Photoshop, que en la mayoría de las veces que los he ocupado han sido de forma bastante fluida. Aunque llega un punto en el que Photoshop se cuelga, sin cerrarse. Suele responder unos segundos más tarde, pero es muy molesto si eso pasa en repetidas ocasiones trabajando con archivos extensos. Es más cómodo trabajar con las apps de Serif Labs como Affinity Designer 2 y Affinity Photo 2, pues por alguna razón son más fluidas en macOS. En el apartado de la edición de video hay algunos efectos sencillos. Suelo ocupar Adobe Premiere Pro y After Effects, aunque a veces utilizo también Final Cut Pro y Motion Apple como en ediciones de video. Esto es importante de mencionar, dado que aunque al inicio Premiere Pro y After Effects corrían sin problema, con las actualizaciones de estas apps y, siendo honestos, estas actualizaciones también de macOS se han ido volviendo demasiado pesadas para usar en esta Mac al trabajar con material en 4K. Si trabajas con material en Full HD, no tendrás ningún problema para trabajar con las apps de Adobe la mayoría del tiempo. En cuanto a las apps de Apple, si bien sí es posible trabajar con contenido en 4K de forma casi fluida, hay que desactivar el procesado al segundo plano de Final Cut Pro para evitar cualquier cuelgue. Aunque esto significa que tardaría más la previsualización, pero créeme, vale la pena si lo que quieres es acelerar un poco más tu flujo de trabajo. En cuanto a Motion, este sí se me ha llegado a colgar y cerrar una que otra vez, pero debo recalcar que esto se arregló después de una actualización hace ya más o menos un año. En cuanto a la producción musical, utilizo 3 Digital Audio Workstations o 2, siendo el principal Logic Pro X, seguido de Ableton Live y 12 y FL Studio. En este caso, el que no me gusta tanto como realiza el procesamiento de audio en este ordenador es FL Studio, pues el audio suena como bocina barata cuando no tiene mucha RAM disponible por alguna razón. En el caso del Logic Pro X y Ableton, estos dos me han funcionado bastante bien, aunque el mismo Logic Pro se me ha colgado y cerrado un par de veces, pero esto es por VSTs de terceros y con una versión beta de macOS Polla, puesto que busca cada vez que abres el programa nuevos VSTs. Digo, como amateur de la producción musical, al no usar tantas pistas ni voces, no he visto ninguna colgadura a razón de esto en ninguno de los dos. Para el trabajo en 3D, vaya que hay mucho de qué hablar.
Hay que recordar que este procesador, el M1, no tiene Ray Tracing acelerado por hardware, además de que la memoria RAM es muy poca para poder trabajar con proyectos pesados y con muchas luces, polígonos y texturas. En esta Mac he probado a trabajar con Blender, Cinema 4D, Unreal Engine 5 y Twinmotion, y todos con resultados completamente diferentes. Vamos uno por uno. En el caso de Blender, el software libre de creación 3D favorito de gran parte de profesionales en este rubro, que en esta Mac tiene resultados mixtos, he sido capaz de trabajar con escenas un tanto grandes, mismas que están disponibles en el sitio web de Blender. Sin embargo, se vuelve muy lenta la computadora al momento de querer trabajar con luces y transparencias, además de ciertas texturas como el cristal y otras más complejas como las telas, trabajando claro con el motor Cycles. En el caso de Cinema 4D, curiosamente, tiene un rendimiento decente en este ordenador. He podido trabajar con sistemas de partículas. Los que conocen de esto saben que es muy pesado trabajar con sistemas de partículas y con texturas de Substance usando el motor de renderizado Redshift con cierta fluidez. Aunque es necesario comentar que trabajé con cachés con el fin de hacer más fluido el trabajo. En cuanto a Unreal Engine 5, los resultados son malos, miserables, pero curiosamente esto comenzó con la actualización a macOS Ventura, puesto que esta Mac venía con macOS Monterey de fábrica y pues con este sistema operativo, con esta versión de macOS, funcionaba bastante bien, permitiéndome trabajar con mapas grandes y varios polígonos, en especial usando los nanites para la simplificación de los polígonos de los objetos en escena. Por alguna razón, al actualizar Aventura y posteriormente Sequoia, se volvió casi imposible trabajar con este motor de videojuegos. Finalmente, al trabajar con Twinmotion, los resultados son similarmente miserables a los de Unreal Engine 5, puesto que, aunque me han permitido trabajar con escenas ya hechas, al momento de renderizar imágenes o videos, se cuelga y cierra, se cuelga y se cierra, tomando más de 10 minutos en descolgarse y cerrarse y volver a abrir el proyecto. Es algo muy tardado y no vale la pena. Una cosa que he de mencionar es que moví todas las carpetas de cachés de todas las apps y las bibliotecas de los sonidos de los dos al disco externo que mencioné al inicio del video. Aunque, pues también es importante mencionar que al ser un disco mecánico, un HDD, y al estar conectado mediante USB tipo A, la velocidad de lectura y escritura es más lenta que si fuese un disco en estado sólido o un SSD y lo tuviese conectado por USB-C, que también es compatible con Thunderbolt. Esto, francamente, me ha permitido no ocupar tanto espacio en el disco duro interno del Mac y pues trabajar con tantas apps en un ordenador con almacenamiento tan reducido como este. Bueno, en conclusión, ¿vale la pena el Mac Mini M1 en 2024? Sí, si tu flujo de trabajo es similar al mío y no trabajas tanto o más bien nada en 3D ni diseño de videojuegos. Si este llegase a ser tu caso, es decir, que trabajases en 3D y diseño de videojuegos y pues no te interese tanto el Ray Tracing acelerado por hardware, te recomendaría que te decantases por una MacBook Pro con algún chip M1 Pro o M1 Max, pues siguen siendo máquinas muy capaces para este tipo de flujo de trabajos. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Gamma Girls.